Les damos la bienvenida a este recorrido por la configuración interna del sistema nervioso central. Si analizamos las estructuras del encéfalo desde su interior hacia la superficie, encontramos una organización muy clara, compuesta por tres capas principales. La primera es la cavidad central por donde discurre el líquido cefalorraquídeo. La segunda es la sustancia gris y finalmente la sustancia blanca. Para lograr entender cómo funciona este complejo y perfecto sistema, debemos diferenciar sus dos componentes del tejido. La sustancia gris está integrada por los cuerpos neuronales o somas, sus dendritas y los extremos terminales de los axones que llegan a hacer sinapsis con ellas. Lo más importante de la sustancia gris es que aquí no vamos a encontrar mielina. Por otro lado, la sustancia blanca está compuesta por los axones mielinizados, cuya vaina de mielina le da ese color característico y permite una rápida conducción eléctrica, llevando toda esa información como si fuese una carretera hacia los cuerpos neuronales. Es importante destacar que en ambas sustancias encontramos las famosas células gliales o neuroglía o el sistema linfático que da soporte, irriga, oxigena continuamente el tejido con la compañía de los vasos sanguíneos. Al ser un órgano que requiere mucha energía, a su vez requiere mucha irrigación. Por eso va a estar compuesto de una extensa red de capilares, venas y arterias que van a dar una correcta irrigación a todo el encéfalo y sistema nervioso central en general. En el encéfalo, la sustancia gris se distribuye formando la corteza cerebral en la capa externa y los núcleos grises profundos en el centro. Entre ellos, la sustancia blanca conecta todas las estructuras mediante tres tipos de conexiones principales. Tenemos las fibras de asociación que comunican zonas del mismo hemisferio, las fibras comisurales que conectan ambos hemisferios y fibras de proyección que comunican la corteza con estructuras inferiores. Analizando el telencéfalo, la estructura más grande, vemos cómo la corteza cerebral rige las funciones cognitivas superiores y los movimientos voluntarios. En su profundidad, los ganglios basales ayudan a ajustar el control motor. Aquí, los axones de la sustancia blanca se despliegan en forma de abanico, creando lo que conocemos como corona radiada, la cual posteriormente se va a estrechar y desciende formando una gruesa autopista de paso conocida como la cápsula interna, que es un sitio donde se pueden encontrar muchas lesiones y pues obviamente van a tener una repercusión dependiendo de la zona afectada y la zona inervada por esa vía accional en el homúnculo cerebral. Más en el centro se ubica el diencéfalo compuesto por cuatro regiones fundamentales. El primero es el tálamo, que es una gran estación de relevo sensorial y es donde se filtra, por así decirlo, toda esa información que posteriormente es proyectada por las vías nerviosas a la corteza. El hipotálamo, dentro del control endocrino y homeostático, el epitálamo relacionado con los ritmos y complejos circadianos, y finalmente tenemos el subtálamo, integrado en los circuitos motores. En la línea media de este encéfalo se sitúa lo que conocemos como el tercer ventrículo, cavidad vital para el tránsito del fluido cerebral. Por último, vamos a analizar en esta primera parte el sistema ventricular, que se conforma por la red de cavidades internas del encéfalo. El recorrido comienza en los ventrículos laterales, pasa por el agujero interventricular hacia el tercer ventrículo y continúa descendiendo por el acueducto cerebral mesencefálico. Toda esta red se encuentra estrechamente relacionada con el líquido cefalorraquídeo, el cual se produce en los plexos coroideos de estos mismos ventrículos. Circula amortiguando mecánicamente el encéfalo y se absorbe continuamente para eliminar desechos metabólicos.
La configuración interna del mesencéfalo se puede organizar en tres niveles: el tegmento, la sustancia negra y el pie peduncular, que es atravesado transversalmente por el acueducto mesencefálico. En cuanto a su organización de sustancia gris, la sustancia gris periacueductal es la encargada de la modulación del dolor y las conductas defensivas. A este nivel del colículo superior tenemos el tercer par craneal, los núcleos bilateralmente, así mismo como el núcleo parasimpático o de Edinson-Westphal. Asimismo, aquí vemos la emergencia del tercer par craneal. Los núcleos del quinto par craneal, mesencefálicos, vemos el núcleo rojo, el cual está relacionado con la vía rubroespinal y la coordinación motora. Vemos la sustancia negra, que está dividida en la pars compacta, que es la dopaminérgica, que conecta con el núcleo estriado, y la pars reticulata, que es la que separa el tegmento del pie peduncular. En cuanto a su organización de sustancia blanca, el pie peduncular contiene en distribución somatotópica la vía espinotalámica en el tercio medial, en el tercio lateral la temporoparieto-occipito-pontina y en el tercio medial la frontopontina. El lemnisco medial asciende en posición dorsolateral al tegmento y transporta la sensibilidad epicrítica y propiocepción consciente. El fascículo longitudinal medial se encarga de conectar los núcleos oculomotores bilateralmente entre sí y con los núcleos vestibulares, coordinando de esta forma la mirada conjugada. Entonces, a nivel del mesencéfalo hay una conectividad funcional. La vía piramidal, el sistema extrapiramidal, las vías sensitivas ascendentes y el control oculomotor. La configuración interna de la protuberancia se divide en dos porciones: el tegmento o calota, que es dorsal, y la base o porción ventral o basilar. Están separadas por el fascículo longitudinal medial y el lemnisco medial. El cuarto ventrículo, a su vez, delimita dorsalmente al tegmento. En cuanto a la organización de su sustancia gris, tenemos varios núcleos de los pares craneales, como pueden ser el motor y el sensitivo del nervio trigémino y su emergencia. Además, en el suelo del cuarto ventrículo se encuentra en un corte más caudal el núcleo del nervio abducens y su emergencia. También se encuentra el núcleo del nervio facial cuyos axones rodean al núcleo abducens formando el colículo facial. También se encuentran los núcleos vestibulares. Los núcleos pontinos son los que reciben las fibras corticopontinas que a su vez llegan al hemisferio cerebeloso contralateral a través de los hemisferios de los pedúnculos cerebelosos medios. El locus ceruleus, que es este núcleo de acá, está encargado del ciclo sueño-vigilia y la atención. El núcleo del rafé pontino forma parte de la formación reticular. En cuanto a la organización de su sustancia blanca, la base pontina cuenta con las fibras corticoespinales, que descienden desde el mesencéfalo hacia el bulbo, y las fibras corticopontinas también. Además, el lemnisco medial tiende a formar esta estructura horizontal, a diferencia de la vertical mesencefálica que ya vimos, y transporta la sensibilidad epicrítica y propiocepción. El fascículo longitudinal medial es paramediano y dorsal. El pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso medio y los cuerpos trapezoides, que son fibras auditivas que cruzan la línea media en el tegmento caudal. La configuración interna del bulbo raquídeo se organiza en dos niveles: uno caudal cerrado con el canal ependimario y uno rostral y abierto con el suelo del cuarto ventrículo. En cuanto a su organización de la sustancia gris, están los núcleos de la decusación más caudal con su respectiva decusación piramidal. Están los núcleos grésil y cuneiforme en el bulbo caudal dorsal,
que reciben los fascículos grácil y cuneiforme que transportan la sensibilidad epicrítica y propioceptiva. Hay también núcleos de pares craneales, número, el número 12, del número 10, el núcleo dorsal del vago, el núcleo del hipoglóso, respectivamente, y también está el núcleo del tracto solitario. Además, está el complejo olivar inferior, el cual proyecta al cerebelo contralateral mediante el pedúnculo cerebeloso inferior. En cuanto a la organización de sustancia blanca, tenemos las pirámides vulvares en la porción ventral que contienen las fibras corticoespinales. Tenemos el lemnisco medial, que aquí ya toma una posición vertical en la línea media, el fascículo espinotalámico, el fascículo longitudinal medial y el tracto solitario. La configuración interna del cerebelo se organiza en tres capas de corteza, una sustancia blanca abundante central, que se describe como árbol vitae, y cuatro pares de núcleos profundos, además de su conexión con el tronco encefálico a través de los pedúnculos cerebelosos. En cuanto a la organización de su sustancia gris, la corteza cerebelosa consta de tres capas: una molecular externa, una capa de células de Purkinje y una capa granulosa interna. Además, los núcleos cerebelosos profundos están embebidos en esta sustancia blanca. De medial a lateral tenemos al núcleo del fastigio, encargado del equilibrio, a los núcleos globoso, emboliforme y al núcleo dentado, el cual está relacionado con el control motor fino y voluntario. En cuanto a la organización de su sustancia blanca, el árbol vitae, que ya lo mencionamos, contiene fibras aferentes y eferentes que conectan con la corteza con los núcleos profundos y el tronco encefálico. El pedúnculo cerebeloso superior es la principal vía eferente del cerebelo y se origina principalmente en el núcleo dentado. Estas fibras decusan en el mesencéfalo y van camino al núcleo rojo contralateral y al tálamo también. El pedúnculo cerebeloso medio es es el más voluminoso y transmite la información desde la corteza cerebral contralateral. El pedúnculo cerebeloso inferior contiene fibras aferentes y algunas eferentes vestibulares. En cuanto a la conectividad funcional del cerebelo, tenemos un circuito corticonuclear donde toda la información que llega a la corteza cerebelosa converge finalmente en los núcleos profundos. Además, se habla de un vestíbulo cerebelo donde el núcleo del fastigio tiene conexiones con vestibulares directas, donde pues se controla el equilibrio y los movimientos oculares. También se habla de un espinocerebelo donde el vermis y la zona paravermiana regulan el tono muscular y la coordinación de los movimientos en curso mediante retroalimentación somatosensitiva. Se habla también de un cerebro-cerebelo entre los hemisferios laterales y el núcleo dentado. Estos participan en la planificación y la coordinación de movimientos.